curso de Teología Ministerial 1, ¿ya? Está dirigido para aquellos ministros, líderes de iglesias y especialmente de nuestro ministerio apostólico Jesús Te Llama de Puerto Montt, que a través de su canal de Jesús Te Llama TV, Puerto Montt, estamos entonces haciendo entrega de estas enseñanzas, ¿no? Y que nuestros alumnos le está haciendo de provecho. Hemos ya recibido el cuestionario de la primera clase, del primer video que usted pudo presenciar, lo pudo ver. Estoy bastante contento, creo que la nota más baja que hay hasta el momento de los alumnos es un 6.8, lo que indica que entendieron perfectamente la clase, los conceptos básicos que necesitamos aprender, me di cuenta que ya lo manejaban, así que eso también lo motiva a uno para poder seguir, ¿no es cierto?, enseñando con amor, con gracia y para beneficio y edificación de ustedes. Ya. Bueno, en la lección 1 los temas que vimos fueron específicamente todo lo que tenía que ver con conceptos básicos, ¿no?, que se necesitan para poder ministrar. Es decir, un ministro de Dios necesita tener algunos elementos bíblicos y teológicos para poder entrar en la vida de las personas. ¿De acuerdo? Y esos conceptos los mismos que fueron, ¿no es cierto?, salvación, pecado, vida eterna, regeneración, santidad, legalidad. Vimos también el aspecto jurídico de la Biblia, ¿no es cierto?, el cual es un libro que está compuesto de 2 pactos, de 2 testamentos, donde existe un conjunto de leyes que norman y rigen la relación entre Dios y el hombre. Primero, en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel y en el Nuevo Testamento con la Iglesia de Jesucristo. ¿Ya? Hablamos también de que los cristianos, ¿no es cierto?, nosotros estamos bajo un nuevo cuerpo legal que aparece en Romanos 8, ¿no es cierto? Todo el capítulo 8 nos habla realmente de la ley de la cual nosotros estamos insertos, que la nueva dice que estamos de acuerdo a la ley de vida en Cristo, ¿no?, que es la que rige a los hijos de Dios. Por lo tanto, toda persona que quiere relacionarse con Dios hoy tendría que entrar a sujetarse a esa ley, que es la ley de la fe, ¿no es cierto?, en el nombre de Jesucristo. Y creer todas las palabras que Jesús, ¿no es cierto?, nos enseñó y dejó en su legado, tanto en los evangelios, y que posteriormente su legado de su mensaje fue transmitido a través de los apóstoles por las distintas cartas apostólicas. ¿De acuerdo? Bien, entramos después a definir un poquito lo que era el mundo espiritual. ¿Se recuerda? Claro, ¿qué es lo que era el mundo espiritual? Hablamos del espíritu. ¿Qué es lo que era el espíritu? Dijimos que el espíritu era viento, ¿no es cierto?, que roaje en el hebreo, neuma en el griego, ¿ya? Y que el espíritu, escuchen bien, es la fuerza motriz del alma, es decir, es el que impulsa a nuestra alma, ¿no es cierto?, el que mueve nuestra alma, ¿ya? Y que el alma a la vez se manifiesta a través de las acciones, ¿no?, del cuerpo, ¿no?, las conductas, los comportamientos, las actitudes, ¿ya? Y las obras. La Biblia le llama a las conductas humanas las obras. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante entender esto. O sea, entendiendo esto, nosotros ya sabemos, ¿no?, cómo funcionamos bíblicamente y espiritualmente. Nosotros funcionamos así, ¿no? Es el espíritu el que nos impulsa. Jesús, ¿qué dijo? Que el que nace del espíritu es como el viento, que dice que no sabe de dónde viene ni sabe a dónde va. Es decir, el espíritu lo va guiando, lo va impulsando. ¿Ya? Entonces, esta fuerza poderosa que es del espíritu actúa en nosotros, ¿no es cierto?, en nuestra alma, que también es espiritual, y en ese espíritu que nos permite tener comunión. Por lo tanto, nosotros somos seres espirituales. ¿Ya? Somos, como dice Pablo, nuevas criaturas. ¿Ya? Este hombre espiritual, este Cristo, ¿no es cierto?, que mora y que se va formando en nosotros día a día a través de obedecer la palabra del Señor. Ya. En esta parte de la lección yo quiero hablar un poquito, ¿no es cierto?, del lenguaje. Ya. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la facultad que tienen, ¿no es cierto?, especialmente los hombres, ¿ya?, y las criaturas, algunas criaturas de Dios, ¿ya?, pero nosotros tenemos un tipo de lenguaje, ¿ya?, que es un lenguaje que está basado en 3 cosas. Un lenguaje oral, que es nuestra palabra, que es el sonido, ¿no es cierto? Luego tenemos el lenguaje escrito, con nuestras grafías o con nuestros monitos en la antigüedad. Pero también hay un lenguaje, el lenguaje corporal, ¿no?, las expresiones. ¿Viste cómo comunicamos? Entregamos información nuestra.
Ya, la gente nos percibe, mira, viene enojado, mira, está contento, mira, está enfermo. Es decir, las conductas nuestras van hablando, ¿no?, corporalmente de lo que nos pasa. A veces no decimos palabras ni escribimos nada, pero basta que nuestra postura, ¿no es cierto?, corporal sea de determinada manera para que nosotros seamos vistos por los demás como que algo nos pasa, ¿no? Es que cuando llega el jefe, ¿no es cierto?, el día lunes a la oficina o al trabajo y todos le ven la cara al jefe que viene con un poquito arrugada la frente y ya todos comienzan a preocuparse, algo le pasó al jefe, ¿no es cierto?, lo habrán retado, le habrán llamado la atención, no sabemos. Ya, por lo tanto, el lenguaje como facultad humana permite también a la vez otra cosa importante, que es la relación con el otro, ¿no?, lo que la Biblia llama el prójimo. Este lenguaje también con la cultura, ¿no es cierto?, se fue digamos, con la escritura, se inicia también un lenguaje escrito, ¿no?, la grafía. Luego vienen los alfabetos con los distintos idiomas, cuando se dispersaron las lenguas y cada, ¿no es cierto?, nación o tribu comenzó a tener su propia lengua, idioma, y también tuvieron que con el tiempo posteriormente ir viendo la manera de expresar de manera gráfica lo que ellos querían comunicar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el lenguaje verbal, oral, ¿no es cierto? Tenemos el lenguaje escrito y también tenemos nuestro lenguaje corporal. Pero hay un lenguaje también que es el lenguaje del espíritu. ¿Ya? Y es lo que vamos a dedicarle un poquito. ¿De qué manera nosotros logramos entender lo que el espíritu quiere decirnos o quiere expresar? ¿Ya? Porque los seres humanos, nosotros somos guiados por espíritu nuestro es que nos guía a nosotros. ¿No? Hay espíritus sobre nuestro espíritu que nos gobiernan, nos guían, y esta es la parte que vamos a ver hoy día en la lección. De qué manera nosotros somos gobernados, de qué manera nosotros somos guiados, ¿no es cierto?, a determinadas conductas, ¿no?, a determinados eventos, circunstancias, ¿ya? Y que de pronto uno hasta se pregunta, bueno, ¿por qué hice lo que hice? O ¿por qué, ¿no es cierto?, yo creo tal o determinada cosa. Por eso es que es interesante el poder estudiar estas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, los seres humanos tenemos un tipo de lenguaje que nos va a permitir a nosotros poder entender. Y aquí entra algunas cosas bien interesantes como el lenguaje del espíritu. Yo creo que la cosa que más claramente nos habla de cómo es el espíritu del hombre es el arte. El arte, tanto la pintura, el dibujo, la arquitectura, ¿no es cierto?, la música, el canto, la poesía, son expresiones del espíritu del hombre. Y podemos ver, ¿no es cierto?, qué tipo de cultura, movimiento cultural hubo a través de la historia humana, que nos va a decir también qué espíritu era lo que gobernaba ese tiempo, cómo era el espíritu de las personas. Por eso que tenemos el Renacimiento, ¿no es cierto?, la época barroca, el racionalismo, el periodo del posmodernismo, etcétera, etcétera, que son cambios culturales tremendos que se fueron dando en la historia humana y que nosotros hemos ido estudiando, conociendo a través de la historia. Cuando estudiamos nos enseñan historia, por lo menos los que se recuerdan, ¿no es cierto?, cuando nos hablaban de la Edad Media, ¿no?, nos hablaban de la época antigua, contemporánea, de la moderna, etc. Porque estaban marcadas por algún hecho o un hito importante dentro de la cultura o de la sociedad de la época. Entonces tenemos que definir primero que tenemos tres tipos de lenguaje. Hay un cuarto lenguaje que vamos a ver, que es el lenguaje del espíritu. Lo que dijo por ahí el apóstol, acomodando lo espiritual a lo espiritual, lo natural a lo natural. El hombre natural, dice Pablo en 1 Corintios 2, no puede percibir las cosas del espíritu porque le son locura. ¿Ya? En cambio, el espiritual dice, juzga todas las cosas, porque tenemos la habilidad y la capacidad de parte del Señor que nos entrega a los hijos de Dios el poder discernir, el poder percibir cosas que los demás a veces no perciben. ¿Ya? Entonces tenemos una visión mayor, una visión superior. No por el afán de sentirnos superior a los demás, sino porque el espíritu que opera en nosotros es el espíritu de Dios.
¿De acuerdo? Entonces todos nosotros, tenemos de una u otra manera una expresión del espíritu. Por ejemplo, voy a explicar una expresión del espíritu. Una persona, ¿no es cierto?, dibuja la imagen de una virgen. ¿Qué nos está indicando eso cuando una persona, ¿no es cierto?, llega a un hermoso otro cuadro y dibuja una virgen? Y siente devoción y todo eso por ella. Esa es una expresión del espíritu. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿qué espíritu es el que está moviéndola y motivándola a dibujar? Un niño, ¿no es cierto?, pesca un palo de escoba, coloca por una tabla, ¿no es cierto?, atravesada y comienza a jugar a la guerra. O sea, le está asignando, ¿no es cierto?, una representación a través del objeto, ¿ya?, de un arma, de algo real. ¿Se da cuenta? De algo real. Tenemos también aquellas... Usted ha ido a los talleres mecánicos, ¿no? Cuando va a arreglar un vehículo y todo. ¿Qué es lo que usted ve de pronto en los talleres mecánicos? Miren, no va a faltar el calendario de la mujer desnuda, ¿no es cierto?, que lo tiene de los distintos años. ¿Ya? Y lo de los zapateros lo mismo, antiguamente los zapateros, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué expresan eso? O usted va a una casa, ¿no es cierto?, de repente entra al living y comienza a mirar pinturas de flores, ve flores en plantas, en maceteros flores, ¿ya? Y ve todo ordenadito, toda cosa así, y ve a una mujer hacendosa, preocupada de su casa, impecable su casa, ¿ya? Y ella está feliz en su casa. Entonces uno dice, esta señora sí que es dueña de casa. ¿Por qué es así? ¿Qué la motiva a hacer eso? O sea, hay una fuerza, hay una motivación, ¿no es cierto?, que es la fuerza que nos impulsa, que nos motiva. Cuando el fanático pesca la bandera, ¿no es cierto?, de su club el fin de semana y pacta al estadio a gritar, ¿no es cierto?, se desahoga, se junta con sus amigos a celebrar o a llorar, pero después llega a su casa, ¿no?, y asume el papel. O sea, muchas conductas humanas que nosotros hacemos somos motivados y movidos por algo. ¿Qué es lo que nos mueve? Y ese es un poco el sentido que lo voy llevando yo hacia lo que debe ser, ¿no es cierto?, la manera como nuestro espíritu se va expresando a través de las conductas y de las acciones y de las actitudes de las personas. ¿Ya? Por eso que tenemos que entenderlo. Cuando llega un hermano a la iglesia muy dañado, uno le escucha su drama, su problema, por qué llega a la iglesia, ¿ya? Y uno descubre que el hombre, ¿no es cierto?, adicto a un juego, de ir a los casinos, gastar el dinero y perder dinero, después vuelve de nuevo para tratar de recuperar lo que perdió. Entonces, y no puede salir de ese círculo, y no puede. ¿Qué lo mueve? ¿Por qué va y busca el dinero? ¿Qué involucra para él el dinero? ¿Cuál es su Dios? La Biblia, en el libro de Deuteronomio, nos habla del gran mandamiento, ¿no es cierto?, que es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Entonces uno, para saber a qué es lo que ama, uno tiene que preguntarse, ¿en qué más paso yo pensando todo el día? ¿Cuál es lo que más ocupa mis pensamientos? ¿Ya? ¿Qué es lo que yo amo? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Qué es las cosas que para mí son más valiosas? Que yo puedo dar hasta mi vida por eso. ¿Ya? ¿Dónde está mi corazón? Mis fuerzas, ¿a quién se las doy? ¿A quién le entrego mis fuerzas? Como una vez decía el pastor que yo tenía, un anciano, decía, claro, algunos dicen, despilfarran su vida y cuando ya no tienen fuerza, ya le queda re poco aliento, llegan a entregarle los huesitos al Señor para decirle, te voy a servir, Señor, pero le traen los huesos. ¿Qué hizo con su vida? Entonces los seres humanos ya pasamos y vivimos a veces despilfarrando, desgastando nuestra vida porque hemos sido movidos, motivados, impulsados por una fuerza, ¿no?, que es la fuerza del Espíritu que está en nosotros. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender acá? Tenemos que entender, ¿no es cierto?, que existe un lenguaje que es simbólico, ¿ya? Y este lenguaje simbólico, que es un objeto, llamémoslo así, en el fondo es un objeto, ¿no?, a la cual uno le atribuye significado, ¿ya? Y ese significado tiene un solo propósito: unir, juntar. ¿De acuerdo? Daba el ejemplo de la bandera. La bandera, ¿no es cierto?, de un país. ¿Qué es lo que hace la bandera? Une, da identidad, identifica, ya da sentido nacional, genera un espíritu nacionalista. Entonces la gente toda confluye en una comunión hacia ese símbolo que es la bandera. ¿Ya? Lo mismo ocurre con las banderas de los deportes, de los clubes, etc. Y así podemos buscar muchos símbolos. Un señor llamado Rubino, Vicente Rubino, un psiquiatra argentino, ya, cuando él habla tiene un libro que se llama Símbolos y Mitos, y él define así el símbolo, ¿no? El símbolo del griego viene del griego symbalein, es aquello que unifica, dice, congrega, religa, integra. Su polo opuesto es diabelin, lo que separa, lo que divide, lo que desliga, escandaliza, se degrada, ¿no? Es donde viene un poco la palabra diabólico, ¿no?, que separa, divide. Por lo tanto, el símbolo puede definirse como una unidad sintética de dos polos diádicamente opuestos, donde está lo manifiesto, o sea, lo que tú ves, pero detrás de lo que tú ves hay algo oculto, hay un significado. ¿De acuerdo? Hay un significado, es decir, ¿qué es lo que significa? Te ves el símbolo, ¿qué significará esto? O sea, de repente tú llegas a una ciudad y encuentras de repente un monumento medio extraño. ¿Ya? ¿Han visto ustedes monumentos extraños en las ciudades? ¿Ya? A mí me llama la atención esa escultura de fierro que hay entre San Antonio y Llolleo. Hay un ser ahí que está, ¿no es cierto?, usted lo mira, y otro que parece un pene, ¿no es cierto?, un falo, que está entrado en una ciudad por acá, cerca del Evo, por ahí, no sé dónde, por esas partes, ¿ya? Y que también marcan un símbolo. Usted entra, ¿no es cierto?, en Osorno, por la avenida Soriano acá en el sur, y se encuentra con un compás y una pluma, ¿no es cierto?, en todo el medio de una... y ve usted la gran masonería ahí planteando su símbolo. Entonces el símbolo en sí, el objeto en sí, siempre tiene un significado que nosotros muchas veces no sabemos. ¿Quiénes saben el significado? Los que, digamos, tomaron el símbolo, ¿no es cierto?, llaman así como que se juramentaron, ¿no?, para darle un significado al símbolo. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que quiero decir. Por eso que habla de dos cosas paralelas, una evidente y otra oculta. Ya, lo simbólico puede darse en forma gráfica, artística, como en forma viviente y dinámica, escuche bien, en los sueños, ya, en las visiones, en las fantasías. Ya. Por lo tanto, los componentes visibles e invisibles contienen significados. ¿Ya? Y que pueden tener varios significados. Este psiquiatra que le llama plurisignificante, porque de repente un símbolo contiene varias cosas. Por ejemplo, como vemos el tema del anillo, que es un símbolo, ¿no? Contiene varias cosas. O sea, no solamente es simbólico que estoy casado, o sea, este hombre es casado, pero detrás de estar casado, ¿qué significa? Muchas cosas. Significa responsabilidad, significa, ¿no es cierto?, ser proveedor, significa cuidar, protector, significa dirigir, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, gobernar, amar. O sea, hay un sinnúmero de significados detrás del símbolo, hay un compromiso, ¿no?, de lo simbólico. Entonces el lenguaje simbólico, en el fondo, es una unidad que permite unir dos mundos, uno oculto y otro manifiesto, uno día y otro noche. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y lo que tenemos que entender nosotros, que la parte de lo simbólico, ¿no es cierto?, del espíritu, ¿en qué forma se da? Como se dice, en los sueños. ¿Ya?
¿Se ha dado cuenta usted que este último tiempo la gente ha tenido muchos sueños? Yo me he metido en las redes sociales a ver y a buscar y he encontrado que cientos de hermanos en las iglesias cristianas están teniendo sueños, visiones, ¿no? de juicios apocalípticos que vienen sobre la humanidad, sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre las personas, ¿ya? Y está existiendo como un estado de psicosis, ¿no? Media apocalíptica, porque el inconsciente colectivo, ¿no? El espíritu de las personas están percibiendo estas cosas. Y de alguna manera el espíritu le está hablando a la gente, ¿no es cierto?, a través del sueño, ¿no? A través de los sueños, que le están mostrando, ¿no es cierto?, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, que cae un asteroide, que cae esto otro, ¿ya? Y que de repente las personas despiertan asustadas, que viene una guerra nuclear, que la tercera guerra mundial, y la gente está en un estado así, ¿no? Y uno va viendo que muchos de repente uno sueña y piensa que uno no va, y no es así. Mucha gente está teniendo ese tipo de experiencia. ¿Cómo se llama? El padre del que habla del inconsciente colectivo, ¿no? Dice que antes de la Segunda Guerra Mundial, años antes, ¿no? La gente iba a las consultas, si los psiquiatras comenzaban a contar los sueños que tenían de guerras que luchaban dioses mitológicos y cosas así, ¿no? Y al tiempo después vino la Segunda Guerra Mundial. O sea, el espíritu ya estaba percibiendo las cosas. Ya. Otros tienen visiones, ¿no? Los videntes, tanto en la iglesia también hay videntes que ven, que Dios les muestra el mundo espiritual, y también, ¿no es cierto?, el lado oscuro de la fuerza, los adivinos, ¿ya? Los espiritistas y toda esa gente que tiene esos dones que vienen de parte del maligno, ¿ya? Comienzan entonces también a tener. Y usted escucha, ¿no es cierto?, de pronto en la televisión, sobre todo en la televisión, porque la televisión está más oscura que la noche oscura, porque le está dando tribuna a esta gente y comienza a hablar, ¿no?, cosas que vienen de fuentes no de Dios, sino que vienen fuentes de otro lado, de los enemigos de Dios. Y ellos hablan igual, que sus entidades, que sus guías espirituales, que sus guías astrales, ¿no es cierto?, que se le aparecieron los ángeles tanto, que se le apareció, ¿no es cierto?, el santito tanto, y le habló y le dijo. No, es que, ¿entiende usted lo que nosotros conocemos en la Escritura? Sabemos que las cosas que van a ocurrir están Dios las escribió. O sea, el futuro está escrito. ¿No? Para Dios, recuerde que Dios es eterno, el presente, pasado, futuro, para Dios está presente, porque Dios es eterno, por lo tanto, ya. Y muchos de estos seres que son eternos también tienen acceso a muchas cosas, entonces ellos también, y sobre todo también los que son todos los que son los ángeles caídos, los demonios, ya que son seres espirituales, todos ellos tienen acceso a la información. Ahora, ¿qué ocurre? Como veíamos nosotros, ¿no es cierto?, en la lección anterior, que el mundo espiritual está en el aire de nuestras cabezas, sobre nuestras cabezas, en este aire que respiramos, es donde se mueve y ahí es donde vienen, ¿no es cierto?, estas fuerzas espirituales que vienen sobre los pensamientos, sobre el espíritu de las personas y comienzan entonces a influirlas, a moverlas, a motivarlas, ¿ya?, a través del inconsciente. Entonces el inconsciente acá comienza a cumplir un papel importante. El inconsciente individual que hablaba Freud y el consciente colectivo, ¿no es cierto?, que nos habla respecto del mundo en sí. Ya tenemos nosotros que, como hablaba Carl Jung, como dicen algunos, ¿cierto?, que era un sociólogo que comienza a hablar de los arquetipos, comienza a hablar del inconsciente colectivo, de qué manera la humanidad, ¿no es cierto?, tiene imágenes primordiales de los comienzos, de los albores, de los primeros padres, de cosas que están en nuestro inconsciente, que nosotros no tenemos conciencia de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de lo simbólico, sí o sí vamos a tener que entrar al consciente y al inconsciente. ¿De acuerdo? Al consciente. El consciente es el guía, es la luz, es lo visible, lo que usted ve, lo que usted puede, ¿no es cierto?, ver con su sentido, puede incluso recibir información de lo que ve. Luego está lo que está en la sombra, en la noche, ¿no?, que usted no logra ver con claridad. ¿Y sabe cómo se responde eso cuando usted se pregunta: ¿y por qué hice lo que hice? Yo no sé por qué de repente cuando veo, dice, no sé, supongamos,
necesito un caballero gordo, me da terror, me asusto. Y ves que veo una figura así, me asusto. Entonces la pregunta es, ¿por qué se asusta? Y uno le pregunta, bueno, pero ¿por qué te asusta? No, no sé, no tengo explicación, pero apenas más las cosas a mí me ocurre que me asusto. ¿Dónde está el miedo metido? En el inconsciente, o sea, en la noche. Yo le llamo también el cuarto oscuro, el cuarto de los cachoreos, o el cuarto oscuro que está ahí atrás, y que nosotros como que guardamos esas cosas y están latentes, en un estado de latencia. Entonces el espíritu está asociado al inconsciente, porque nosotros no estamos conscientes de qué es lo que nos gobierna. ¿Ya? ¿Por qué hacemos conductas? Les di tarea de que tienen que ver un video sobre el inconsciente colectivo. Usted en el YouTube coloca en el navegador la magia del inconsciente y va a tener que verlo y darse cuenta cómo los seres humanos el inconsciente nos gobierna a nosotros. ¿De acuerdo? El espíritu, ¿no es cierto? Y está asociado al pensamiento, a la función de que nosotros podamos pensar, reflexionar. No. La batalla mayor que tienen los creyentes es a nivel de la mente, de los pensamientos. Los pensamientos son como la puerta de una casa. ¿Ya? Porque de repente usted de pronto comienza a sentir, vienen pensamientos de temor a su mente, usted comienza a dialogar, a conversar con el pensamiento, ¿no es cierto?, con el miedo. De repente le dice, ¿qué te pasa? Le dice, pues no, es que me dio miedo. Y porque no sé, me puse a pensar que podría pasar esto. Oiga, y sin darse cuenta, yo digo siempre a los hermanos cuando andan así, con mucho pensamiento negativo de temores, miedos irracionales, etcétera, etcétera, yo digo, ustedes están conversando con el diablo. En vez de ponerse a orar con Dios y que Dios esté gobernando su mente, ustedes prefieren conversar con Satanás, que te quiere meter miedo, que te quiere demonizar, que te quiere amedrentar, que te quiere esclavizar y tener sujeto allí bajo ese yugo. ¿No? Por eso es que es importante entenderlo. Ya, vamos a dejar hasta aquí nomás esta primera parte, porque luego viene otra parte, ya, donde usted me va a ver a lo mejor de un poquito más lejano la toma. Es porque me ocurrió un percance. Todo lo que estoy hablando tuve que repetirlo porque la cámara no estaba grabando. Ya, entonces el inconsciente humano, estamos viendo, se da cuenta de lo poderoso que es en las personas, la importancia que tiene ese inconsciente. ¿Ya? En que yo podría decir como que es el hábitat del espíritu, ¿no es cierto?, en que los espíritus también se mueven, ¿no? Y comienzan a interactuar en nuestros pensamientos, y esas voces que muchas veces nosotros pensamos que son nuestras, a veces no son nuestras, son externas, ¿no? Y que a través del espíritu, ¿no es cierto?, se están manifestando. Tenemos entonces que dentro del lenguaje del espíritu hay muchas más cosas que se pueden decir. Yo no quiero entrar en el plano psicológico acá para explicarlo, sino me interesa más asociarlo a una palabra, ¿no? Que para que el inconsciente dentro del fondo es la parte oscura, es la sombra en la cual nosotros no vemos, pero está en nosotros. ¿Ya? Y ahí están guardadas muchas cosas en nuestra vida. Es como el cuarto de los cachureos, ¿no? Están allí en nuestro subconsciente, nuestro inconsciente, en el cual nosotros no tenemos acceso, digamos, racionalmente. Entonces tenemos que a veces ir a un terapeuta para que nos comencemos a verbalizar todas aquellas cosas que de pronto nos están afectando. ¿Ya? Pero el creyente tiene una catarsis, o decir, una forma de desahogo para evitar caer en estado así, y eso es la oración, ¿no? La oración en la cual yo puedo orar con Dios, ¿no es cierto?, en el Espíritu, para que Dios venga, ¿no es cierto?, con su Espíritu poderosamente y actuar sobre mi espíritu y sobre mi alma, ¿ya?, para que yo pueda salir de esos estados a veces de sentimientos y de pensamientos, que son, digamos, este aspecto de culpa, de miedo, de temores. ¿De acuerdo? Pero todo esto estamos viendo desde el punto de vista del pensamiento. Por lo tanto, el lenguaje es el medio de comunicación entre los seres humanos,
ya sea oral o escrito, en donde se usan signos que poseen un significado. Y ahí estamos viendo entonces que los sueños, las imágenes, los símbolos y toda la grafía es parte del lenguaje del espíritu. A veces cuando nosotros entramos como profesores a trabajar con los niños, nosotros vemos las escrituras, cómo escriben los niños, ¿no? Se decían, sobre todo muchos religiosos antiguos decían que la caligrafía, por ejemplo, hacía que las personas tendieran a mantenerse dentro de una regla, dentro de una norma, ¿no? Dentro de la moral, es decir, que hacía a las personas buenas, porque las personas inconscientemente comenzaban entonces a tratar de que su grafía, ¿no es cierto?, fuera la mejor, la ideal. Y eso inmediatamente lo asumía nosotros como que teníamos que mantenernos dentro de la línea, de la regla, ¿no? Y de hacerlo bien, de hacer el bien. Incluso había antiguamente como ejercicio de lector, o de escritura, perdón, en que se ponía la letra de un personaje, no sé, de un presidente, de un héroe nacional, como escribía en su caligrafía, y era tratar de imitar esa letra. Porque inconscientemente yo comenzaba queriendo ser como un modelo, un referente ese. Así que también las mamás pueden retomar de nuevo ese ejercicio de llevar a sus hijos a tener una buena caligrafía. Y por eso es que existen los grafólogos, porque los grafólogos en el fondo estudian la escritura, la forma de escribir, y ahí van describiendo un poco la personalidad, los deseos de la persona y todas las cosas. Entonces, el lenguaje del espíritu es un lenguaje simbólico, y el ser humano tiene cualquier cantidad de símbolos. Los más comunes, ¿no es cierto?, son los famosos emoticones que aparecen en nuestras redes sociales, con la carita feliz, con la boquita para abajo, con unos ojitos cerrados, con alegría, con unos cachitos, etc. Nosotros entendemos inmediatamente. ¿Ya? A todo quien no le cuesta tener un WhatsApp y al final termina con una carita y un corazoncito tirándote un besito. ¿Ya? Entonces, está expresando un sentimiento, ¿eh? Es que me quiere, está mostrándome un cariño. ¿Ya? O cuando por un cumpleaños celebra, sale una imagen de un ramo de rosas con fuego artificial y toda la cosa ahí. ¿Ya? Todas son cosas simbólicas, ¿ya? Parte del lenguaje del espíritu, del alma de la persona. Entonces tenemos como signos visuales las pantomimas, la señalética, los emoticones, los signos de letra, ¿ya? Los símbolos científicos, lo que sea. ¿Ya? Entonces, quiero entrar ahora al símbolo, ¿no es cierto?, al lenguaje simbólico como el símbolo que une dos mundos. ¿Ya? Ahí van a ir apareciendo algunas imágenes de símbolos dentro de la presentación. ¿Ya? Y también digamos se me fue la palabra, los significados, ¿no? La terminología, de dónde vienen. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra símbolo, ¿ya? Viene de la palabra unidad, de unir. ¿Pero qué une? ¿Qué une un símbolo? Por ejemplo, la bandera chilena, ¿qué une? A todos los chilenos. Todos los que son chilenos, ¿cierto?, se representan en la bandera. Por lo tanto, cuando pisotean la bandera, ¿qué pasa? Se enoja, se espanta uno. Cuando le queman su bandera, ¿no es cierto?, una persona extranjera, inmediatamente viene la ira nacional. Viene la ira. ¿Por qué? Porque te están pisoteando a ti mismo, te están pisoteando tu identidad nacional, te están pisoteando tu pariente, tu propia vida. Entonces, el símbolo es lo que une, lo que congrega. Por eso que, por ejemplo, lo interesante de las religiones es que une, religare, la misma palabra de religión, religare, o sea, unir o ligar dos cosas en una unidad, y esa unidad es el símbolo. Entonces tenemos el escudo, la bandera, ¿no es cierto?, la camiseta de tu club, y todas esas cosas están dentro de la parte del símbolo, ¿ya? Y que une. Entonces, ahora el símbolo tiene un significado, tiene como una consagración, ¿no? Un anillo, por ejemplo, ¿no es cierto?, la argolla de matrimonio es un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De unidad, de uno. ¿Qué me recuerda? Me recuerda que yo estoy unido con mi mujer. ¿Ya? Y que es un pacto. Esto simboliza un pacto que se hizo delante de Dios.
Por lo tanto, me debo, ¿no es cierto? Ves que me miro el anillo, recuerdo que estoy casado, que tengo una esposa que me está esperando, ya que tengo que cumplir responsabilidades con ella, porque es un símbolo. Y así hay muchos símbolos en sus ciudades. En el fondo, una ciudad, el espíritu de una ciudad, el corazón de una ciudad se muestra a través de los símbolos que existen, símbolos patrios, símbolos ciudadanos, comunitarios, ¿no es cierto? Ya sea religiosos, culturales, deportivos, lo que sea, te hablan de una ciudad. Por eso que cuando uno quiere estudiar una ciudad, dentro de la cartografía espiritual, uno va buscando los símbolos. ¿Qué símbolo existe en el corazón de la ciudad? Si las plazas están en el corazón de la ciudad, ¿qué símbolo tiene la plaza? Porque la plaza me va a indicar a mí, ¿no es cierto?, quién gobierna la ciudad, qué fuerzas espirituales gobiernan la ciudad. Por eso cuando estaba todo el tema que era espiritual, andaban todos haciendo una cartografía, y, oh, que aquí está tal cosa, que está un símbolo masónico, que está, ¿no es cierto?, la pluma y el compás, que aquí hay un símbolo católico, que aquí hay un símbolo, ¿no es cierto?, satanista, que hay una cruz invertida, y etcétera. Oh, entonces uno comenzaba como a ubicar distintos lugares, ¿no?, que nos estaban hablando del mundo espiritual de la ciudad. ¿Y de quién la gobierna? ¿Qué fuerza espiritual la gobernaba? Y eso significaba entonces que todos inconscientemente estaban siendo gobernados por esa fuerza espiritual. Por ejemplo, los patronos de las ciudades. Nosotros tenemos al patrono nuestro es San Sebastián, ¿no es cierto?, San Cristóbal, ¿cómo se llama?, Miguel Arcángel, qué sé yo, San Pedro, ¿no?, el patrono de los pescadores, y así, porque quedan bajo el gobierno de esas fuerzas espirituales. Entonces, todo lo religioso, a todo nivel mundial, todos los seres humanos somos religiosos, todos tenemos una religión, todos, sin excepción, aún los ateos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es imposible que te saque el espíritu. Si no quieres ser ateo, sácate el espíritu, no te lo puedes sacar. Es parte de tu naturaleza, de tu composición humana. No puedes. Ya, ahora que tu espíritu se relacione con un racionalista, ¿no es cierto?, con un filósofo, sobre todo un alemán, del tiempo del racionalismo, obviamente que vas a encontrar que eres ateo, pero es porque tu espíritu está igual haciéndole caso a otro espíritu que es racionalista. Entonces aquí uno comienza a entender el porqué de las conductas humanas. Cuando nosotros nos metemos en esto, comenzamos a entender el porqué de las conductas humanas. Entonces el símbolo, ¿no es cierto?, une a las partes. Dentro del aspecto religioso, lo que más une y genera comunión, algo común, algo junto, es el altar. El altar es el lugar de comunión entre el creyente y su Dios. El altar es un símbolo, ¿no?, en el cual tú vienes, ¿no es cierto?, y te postras y rindes culto a tu Dios. Y eso lo santifica, lo consagra. ¿De acuerdo? Entonces, y esas son fuerzas espirituales. Son fuerzas espirituales increíbles, increíbles. Uno las va viendo cuando uno ora por las personas, cuando uno tiene que sacar a una persona, ¿no es cierto?, de una esclavitud, de idolatría, de una esclavitud, ¿no es cierto?, bajo un pacto religioso, con algún dios, con algún demonio, etc. Por eso es que es importante entender el lenguaje del espíritu, que no es una cosa nada más así. No sé, ¿qué más le puedo decir respecto de lo que está claro? Ahora, el símbolo une dos mundos, ¿no?, y dos mundos paralelos. Como bien decía el filósofo Platón, une lo invisible con lo visible, lo espiritual con lo terrenal o con lo físico. La religión lo que hace es unir lo espiritual, lo invisible, ¿no es cierto?, con lo terrenal, con lo físico, con lo concreto. Por lo tanto, estos dos mundos paralelos, disculpe, voy a usar unas hojitas de ejemplificación, existen dos realidades paralelas. Esto es paralelo, una al lado de la otra.
y se afectan mutuamente porque están mal unidas, están religadas, están atadas unas con otras. Jesús dijo, lo que tú ates en la tierra está atado en el cielo, y lo que tú ates en el cielo será atado en la tierra. Esa es una ley espiritual. Y eso funciona para todas las religiones. Por eso que usted ve de repente experiencias religiosas de religiones paganas de cualquier parte del mundo, y usted va a encontrar, ¿no es cierto?, el fervor de la gente, porque la gente, ¿no es cierto?, su espíritu se activa y entra en comunión con otros espíritus. Y la persona, claro que va a tener sensaciones y experiencias espirituales. Por eso que podemos ver, ¿no es cierto?, los macumberos en Brasil, ¿no es cierto?, los budistas allá en Haití, y para qué hablar de África, ¿no es cierto?, que son, digamos, continentes demasiado oscuros, demasiada tiniebla por las prácticas, ¿no es cierto?, paganas que tienen, porque están en contacto con otros espíritus, como sus dioses, ¿no?, que ellos dicen. Pero para nosotros, vuelvo a insistir, los cristianos tenemos un solo Dios, porque Pablo lo dice en 1 Corintios 8, para nosotros hay un solo Dios. No. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y un solo Señor Jesús. Aunque haya muchos dioses, muchos señores, más para nosotros hay un único Dios y un único Señor. ¿De acuerdo? Y eso nos hace creyentes, porque eso nos hace cristianos, porque creemos en el Dios de la Biblia, en el Jesucristo de la Biblia. Entonces, estos dos mundos paralelos, dijimos, esto sería, si hablamos del consciente y del inconsciente, dos mundos paralelos. Mundo espiritual, mundo físico. Entonces, los creyentes, cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo, se activa en nosotros, ¿no es cierto?, una dimensión o una visión paralela. Y tienen que entenderlo y tienen que asumir lo que es así. Nosotros los creyentes vivimos en dos dimensiones, en la dimensión espiritual y en la dimensión terrenal. Nosotros vivimos en dos mundos, en el reino de Dios y vivimos en esta tierra, o en este mundo, como dice Juan. Entonces, cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de que la realidad es así, es cuando yo recién puedo entender muchas cosas de la Biblia. Si le pregunto a un hermeneuta, a un maestro de la hermenéutica, ¿no es cierto?, no obviamente de hermenéutica, y yo le pregunto por qué la Biblia está escrita en un determinado estilo literario. ¿Ya? ¿Por qué? A diferencia de muchos libros. Sin embargo, la Biblia está escrito en un estilo literario, toda la Biblia. ¿Ya? Y ese estilo literario que usan los hebreos, los judíos, es el paralelismo, es decir, vuelta a lo mismo. Es decir, que la Biblia está escrita, ¿no es cierto?, con un estilo literario llamado paralelismo. Le voy a mostrar paralelismo, cosas que van paralelas. Lo poético, lo figurado, lo simbólico, ¿de acuerdo?, lo visionario, todo lo que la Biblia nos revela a través de un lenguaje, digamos así, literario, con figuras literarias, son lenguajes del Espíritu. Cuando uno lo ve así, sabe, le cambia todo el sentido que tiene la Escritura. Y uno entiende por qué Dios lo hizo que fuese así. Por eso ¿qué es lo que más encontramos? Un tipo de lenguaje que se llama el lenguaje analógico. ¿Cuál es el lenguaje analógico? El lenguaje analógico es el lenguaje, ¿ya?, que hace comparación, que tiene como figura central la figura literaria de la comparación y de la metáfora. Entonces, ¿cómo es eso? Se comparan dos cosas, ¿de acuerdo? El reino de los cielos es como, ¿ya? Es como. El reino de Dios es como. Se usa el cómo. ¿De qué manera, no es cierto?, una cosa está relacionada con la otra? Y usted va a encontrar que gran parte de todo el lenguaje, excepto los libros históricos, ya va a encontrar ese lenguaje metafórico que de repente hace como enredar la escritura, ¿de acuerdo? Pero la verdad que cuando uno lo ve así, que está uniendo dos realidades o dos verdades, uno comienza a entenderlo.
El sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó a la orilla del camino, otra entre pedregales. Y así comienza Jesús a explicar la parábola del sembrador. Y la pregunta dice, ¿por qué está diciendo esto? Yo entiendo perfectamente, nosotros somos campesinos, sembramos siempre, ¿ya? Y es verdad lo que él dice, que cae semilla acá, semilla allá, eso es cierto, pero ¿qué nos quiere decir? ¿Y qué le dice Jesús? Porque a vosotros no les es dado saber las cosas del reino. ¿Qué le dice a los discípulos? Porque a ustedes sí les es dado saber las cosas del reino. Bueno, el sembrador, ¿no es cierto?, es aquel que tira la semilla que es la palabra de Dios. Y esa semilla cae, ¿no es cierto?, a la orilla del camino. Es aquella creyente o aquel corazón que recibe la palabra, pero vienen las aves del cielo y se la llevan. O sea, la escuchó nomás, la sintió y se fue. Y así comienza. Ese es el lenguaje analógico, ¿ves? De las comparaciones. Por eso tantas parábolas, por eso que tanto, ¿cómo se llama? Tantos juegos analógicos de comparaciones, de metáforas. Y lamentablemente los hermeneutas, los que estudian la hermenéutica, la interpretación lo toman como figuras literarias, pero lo toman como el lenguaje del espíritu, como que Dios te está hablando, te está mostrando, te está revelando cosas que son espirituales. Vi aparecer un gran dragón rojo, capítulo 12, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Ya? Y ese dragón rojo era la serpiente antigua, llamado Satanás, que se levantaba. Y ahí tenemos entonces toda una imagen que va describiendo una guerra, ¿no es cierto?, de un dragón que quiere devorar a un hijo de una mujer. ¿Ya? Y describe toda una escena que es algo como una historia, ¿no es cierto?, figurada, pero que está enseñando una gran verdad, una realidad, algo concreto. ¿Se da cuenta? Algo concreto. Entonces, este lenguaje para, digamos, que estilo literario que se está usando en la escritura del paralelismo permite que nosotros podamos entender las cosas de Dios, las cosas espirituales, las cosas que están ocultas al consciente humano, ¿cierto? Y que nuestro espíritu y el Espíritu de Dios que está en nosotros nos permite verlas, nos permite entenderlas, interpretarlas, traducirlas, darle significado. Por eso es que la Biblia no es un libro así, nomás que llegar y tomar y decir cosas o suponer cosas. No, tenemos que ser serios en cuanto a estudiarla e investigar, como dijo Lucas, indagué diligentemente. Jesús le dijo a los religiosos, escudriñar las Escrituras. O sea, escudriñar, dedícate a leer y a estudiar profundamente la Escritura. No así nada más. Lo que pasa es que nosotros somos superficiales. Y somos como los loros. Repetimos lo que otros dicen. Pero no somos profundos. ¿De acuerdo? El paralelismo. Entonces también acá lo podemos relacionar o comparar con el consciente y con el inconsciente. ¿Se dan cuenta que hay como un mismo mundo? Que están relacionados. Igual que podemos relacionarlo analógicamente también con el día y la noche. La luz, ¿no es cierto?, el día, donde se ve toda la realidad, ¿de acuerdo? Y la noche donde se ve o no se ve casi nada. La luz que es Dios, ¿no es cierto?, porque Dios es luz. Y la tiniebla, ¿qué es lo que es? Maldad, pecado, Satanás. Ahí están los mundos paralelos funcionando. Por eso es que todo el lenguaje de la Biblia es simbólico. ¿Ya? ¿Pero qué? Porque el espíritu necesita, mi espíritu necesita tener entendimiento con el Espíritu de Dios. Es así como funcionamos. Espero que le quede claro, ¿no? Entonces, todo lo que es simbólico es espiritual. Todo. Canción, dibujo, lo que sea arte, todo lo que es arte.
lo que es arquitectura, los edificios, todo tiene que ver como lenguaje del espíritu. ¿Por qué hiciste la casa de esa forma? Tú la mirás y aparece el gorro de una bruja. No sé, me gustó, me encontró bonita. Y tú le preguntas a esa persona, ¿y tú qué religión tienes tú? Tanta. ¿Y tus abuelos? ¿Por casualidad tuviste en tu familia algunos brujos? Pregúntale. Muchas cosas están allí en nuestro inconsciente y se comienzan a manifestar a través de las obras que hacemos, a través de las cosas, ¿no? Así funciona. Bien, yo creo que vamos a dejar hasta acá la clase porque además tiene que ver ese video que le dije sobre el inconsciente humano. Pregunta, duda, usted tiene el WhatsApp del curso, usted me puede preguntar, ¿no es cierto? O puede hacer comentario debajo del video que está viendo, abajo el comentario, usted coloca ahí, oiga, Pastor William, usted dijo tal cosa, ¿por qué? Entonces yo la puedo responder también, ¿no? A través la próxima lección. Dios les bendiga, le doy gracias por escucharme con atención. Si algo no queda claro, por favor, aclare y pregunte. Dios les bendiga.